Gracias amigos por estar con nosotros en esta reunión de profesores, alumnos, investigadores de la Universidad Nacional de Ingeniería interesados en promover la ciencia y la tecnología, además el emprendimiento tecnológico. Esto es muy importante porque el año ha sido duro, la epidemia, pero esto no ha impedido que los países desarrollados sigan apostando a la ciencia y la tecnología. Ayer una noticia que viene de Francia señala que el presidente Emmanuel Macron, que es el presidente de Francia, ha decidido asignar 1.800 millones de dólares. 1.800 millones de dólares, imagínense ustedes, al tema de la computación cuántica. De modo que eso significa que están apostando al futuro y nosotros acá en Perú todavía dudamos en invertir en emprendedurismo, en la ciencia y la tecnología. Por esa razón es que hemos decidido iniciar esfuerzos con estudiantes de la Universidad de Ingeniería que pronto van a ser ingenieros y que no necesariamente van a tener que buscar trabajo, sino crear empresa. Se requiere leyes, legislación que promuevan, que incentivan la creación de empresas en países desarrollados y menos desarrollados. Se da préstamos a los jóvenes para hacer empresa. Préstamos que lo devuelven si es que tienen éxito. Y si la empresa no tiene éxito, no le van a cobrar. Imagínense ustedes. O sea que allí se gana o no se pierde. No hay pues necesidad que los jóvenes tengan que arriesgar sus ahorros para luego empobrecerse, no, sino que invierten con dinero del Estado en una empresa y si tienen éxito devuelven con parte de la ganancia, si no, ya no importa, no tienen que pagar nada. Este lunes a las 6 de la tarde vamos a tener la presentación de candidatos a congresistas y le vamos a preguntar cuáles son las leyes que proponen justamente para incentivar la investigación. De modo que bienvenido a los jóvenes estudiantes. Antes de la conversación de nuestra estrategia para promover este asunto, vamos a escuchar al ingeniero Mario Borja, que precisamente tiene idea de robótica, inteligencia artificial, etcétera, para ver lo que está haciendo y si esto permitiría hacer una empresa. Me parece obviamente que sí. Muchas gracias, ingeniero Mario Gastón Borja, por aceptar darnos esta charla con su amplia experiencia. Buenos días. Entonces voy a compartir mi diapositiva, pantalla. A ver, a ver, a ver. Perfecto. Creo que lo tenemos, ¿no? ¿Sí se puede apreciar la diapositiva? Sí, muy bien. Perfecto. Bueno, en el laboratorio, que es el laboratorio, digamos, un grupo de investigación reconocido en la UNI, como, digamos, con una implementación ya consolidada. Desde hace más o menos 15 años empecé a trabajar en la UNI y empecé a trabajar un poco en el proyecto, se puede decir, que siempre he tenido, que es el desarrollo de tecnología en nuestro país. Entonces, por mi especialidad, me llevó hacia el área de robótica y voy a mostrarles lo que se ha logrado avanzar con los pocos fondos que se pueden, digamos, captar en el medio. Antes era mucho más difícil, digamos, esto ha mejorado en los últimos 4 o 5 años, pero antes era mucho más difícil conseguir fondos, pero de alguna forma se ha ido avanzando poco a poco en las diversas áreas que se necesitan para desarrollar robots.
Entonces, lo primero que tenemos aquí es qué son los robots industriales. Entonces, los robots industriales son de diverso tipo. Todos son robots, digamos, empezamos por robots manipuladores, que son los brazos robóticos. Tenemos robots móviles que sirven para desplazar objetos en el, digamos, rodando. Y tenemos robots aéreos, se puede decir, que vuelan. Entonces, todos tienen el mismo principio. Es decir, todos diseñan y hay muchas cosas que resolver bajo el mismo principio. Todos estos son robots. Entonces, la idea del laboratorio siempre ha sido crear y poner en el mercado brazos robóticos que permitan pues resolver estos problemas en nuestra industria que tiene, digamos, menos acceso a tecnología, porque cualquier, digamos, el robot más pequeño que se pueda comprar en Asia o en Europa, pues no baja de los $40,000. Pero si desarrollamos acá nuestra tecnología, podemos pues alcanzar, se puede decir, precios mucho menores, que es la mitad, que corresponde pues al costo del personal en Europa es mucho más caro, el costo de transporte, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese costo se puede reducir y podemos llevar al mercado brazos robóticos e incluso otro tipo de robots, porque todos tienen, se puede decir, los mismos elementos con ciertas diferencias pequeñas. Entonces, ese ha sido el proyecto desde siempre, ¿no? O sea, desarrollar brazos robóticos completos totalmente y poderlos insertar en nuestro mercado, primero del país y luego ver si podemos alcanzar mercados de los países vecinos que tampoco se desarrollan este tipo de tecnología. Entonces, todos los robots, e incluso podemos generalizar un poquito que todas las máquinas tienen estas ciencias involucradas. Entonces, un robot o una máquina necesita mecánica, necesita electrónica, necesita sistemas en tiempo real, lógicamente combinado con las computadoras industriales o vamos a decir microcontroladores, procesadores digitales de señales. En sí son chips para la industria en donde se ponen sistemas en tiempo real. Necesitamos control automático. Lógicamente, para que los robots tengan mayor habilidad, necesitamos visión artificial. Entonces, en las cosas donde entra la inteligencia artificial, pues en estos momentos tenemos en visión artificial, lógicamente, entra mucho inteligencia artificial y también en la parte de control automático. Entonces, son las áreas en donde ingresa inteligencia artificial y justamente para dar un avance en las propuestas que ya tenemos, es decir, existen en el mundo brazos robóticos que se mueven si nosotros les damos las coordenadas hacia dónde debe moverse. Pero lógicamente necesitamos brazos robóticos y robots más avanzados que sean capaces de decidir hacia dónde moverse, que sean capaces de no chocar con objetos alrededor y no destruir, etcétera, etcétera. Entonces, esas características se dan mediante sensores que las personas usamos para que no suceda esto. Entonces, uno de los sensores que nosotros usamos para no chocar, primero es la visión, segundo es el tacto y tercero es el sonido. Entonces, los oídos que podemos escuchar. Entonces, si nosotros dotamos de estos sensores a una máquina, podemos lograr lo mismo. Entonces, un poco esa es la dirección de trabajo que se ha llevado en estos años en el laboratorio. En realidad, el proyecto es desarrollar el brazo robótico completo y luego esto se desplaza a los otros tipos de robots porque al final es lo mismo, es decir, solo cambia la mecánica. El resto es aplicable lo mismo, el control, la visión, los sistemas en tiempo real, la electrónica, se puede aplicar a cualquier robot y segundo, a cualquier máquina en realidad. Es decir, si nosotros como laboratorio tenemos avanzado diseño mecánico,
electrónica, sistemas en tiempo real, visión y control automático, pues esto podemos aplicar no solo en robots, sino en cualquier tipo de máquina. Entonces, lo que tenemos que hacer o lo que estamos, se puede decir, trabajando para lograr este objetivo es el diseño mecánico, selección de actuadores que en este momento pues, y el futuro son actuadores eléctricos. Básicamente existen 3 tipos de actuadores: hidráulicos, neumáticos y eléctricos. Los eléctricos son los más avanzados y es el futuro que va a ocupar o ocupa en todas las máquinas que de alguna manera necesitan generar movimiento. Diseño electrónico, que es la electrónica de potencia para controlar los motores eléctricos. Los sistemas de control, dependiendo del mecanismo del robot, se necesita pues diversas técnicas, diversos sistemas y cada vez tienen que mejorar para que sean más precisos, para que puedan detectar si hay choques con el entorno, etcétera. Y lógicamente, el avance de las computadoras industriales o de los DCPs, de los procesadores de señales, pues cada vez las máquinas tienen más software. Es decir, hace 20 años un programa de control era sumamente pequeño. En la actualidad, un programa de control y una computadora industrial, un DCP, que aparentemente es muy pequeño, pues soporta una gran cantidad de software y eso permite hacer las cosas más sofisticadas, pero ya el desarrollo de software no es un programa pequeño, sino en realidad se tiene que usar metodologías adecuadas para lograr un buen desarrollo de software. Entonces, bueno, el diseño mecánico pues es básicamente la parte mecánica que el robot tiene. En este aspecto nosotros trabajamos en colaboración con ingenieros mecánicos de la facultad, pero realmente, digamos, no hemos logrado esta parte avanzar considerablemente, porque lógicamente son proyectos de investigación en donde se necesita personas que estén, digamos, motivadas para investigar. Entonces, en esta parte todavía no hemos avanzado, es lo que nos falta realmente, se puede decir, concluir. Hemos construido algunos prototipos, pero no han logrado ser pues de la manera más adecuada. Entonces, los actuadores. En el mercado existen pues motores de corriente continua que son un poco, digamos, usados hace unos desde hace unos 20 años. En realidad existen hace mucho tiempo, pero en robótica, ¿no? Que todavía se usan. Y los motores que se están usando finalmente son los motores brushless de corriente alterna. Es decir, motores trifásicos. ¿Por qué? Porque son más pequeños, son más robustos, se logra mayor torque con menos peso, ya que hay que considerar que los brazos robóticos tienen los motores en las articulaciones. Entonces, instalar motores en las articulaciones, el peso de los motores influye en la dinámica del robot y, lógicamente, en el control. Es decir, mientras más pesa el brazo, consumimos más energía, necesitamos más torque para mover el brazo. Entonces, es una característica importante de la selección de los motores. Esto lo hacemos con modelos matemáticos de los mecanismos, en este caso de robots, y de acuerdo a eso podemos definir el torque máximo que necesitamos, la velocidad máxima que tenemos que desplazar tal o cual articulación, y con esto pues nosotros logramos seleccionar los motores. Para controlar los motores necesitamos una computadora industrial, un DCP. Este es un DCP, un procesador digital de señales. En realidad, al inicio, hace unos 20 años, se empezaron a llamar procesadores digitales de señales, pero luego con el desarrollo y el avance, ahora tenemos, este es un procesador, es un controlador digital de señales. Es decir, es un TCP apropiado para control industrial. Tiene todos los módulos necesarios para hacer control industrial y específicamente control de motores. Entonces, para controlar una articulación necesitamos un DCP,
necesitamos la fase de potencia que nos ayuda a dar las señales del control al motor y, bueno, lógicamente la retroalimentación de sensores para medir la posición. Entonces, estos elementos son los que necesitamos. Cada uno de estos DCPs puede controlar 2 motores. Entonces, en total, por ejemplo, si tenemos un brazo robótico de 6 grados de libertad, necesitamos 6 motores, 6 puentes H, o sea, esta fase de potencia de electrónica, y pues 3 DCPs. Entonces se convierte en un sistema multiprocesador y para eso es lo que nosotros necesitamos desarrollar el software para tener un sistema multiprocesador con los controladores programados, etc. Entonces necesitamos estos elementos para controlar cada una de las articulaciones que luego deben ser lógicamente integradas a través de los sistemas de control y la implementación con el software. Este DCP, por ejemplo, se programa en C y podemos, nosotros, esa es la parte que hemos avanzado más en el laboratorio, en la parte de control de motores, ya tenemos, digamos, definido electrónica de potencia que podemos usar, usamos el DCP ampliamente y motores sabemos seleccionar, sabemos en dónde podemos conseguir motores adecuados para robótica, etc. Entonces, aquí tenemos un proyecto que desarrollamos en el laboratorio. Este proyecto fue desarrollado hace unos 3 o 4 años. Entonces, lo que hicimos fue actualizar o modernizar un brazo robótico que es muy común en los laboratorios y por lo cual existía en el laboratorio de mecatrónica, existía un robot Mitsubishi. Pero lógicamente este robot venía equipado con un sistema de control de hace 20 años, es decir, del año 2000. Entonces sus tarjetas de control, sus sistemas de control, pues eran unas cajas muy grandes electrónicas con muchos chips y con eso se controlaba. Y estaba ya en la facultad, ya no funcionaba, estaba en desuso. Entonces, nosotros desarrollamos vamos a decir, este sistema de control para 6 articulaciones. Entonces, como ven, el avance de la tecnología, en electrónica, en electrónica de potencia, en electrónica de procesadores, pues prácticamente el sistema de control son 3 tarjetas con un DCP cada uno, es decir, un sistema multiprocesador. No está conectado aquí, pero en realidad se conectan entre ellos como un sistema multiprocesador. Y aquí tenemos los puentes H, que son la fase de potencia, y luego conectamos hacia el brazo robot. Y las fuentes que necesitamos para dar esto. Entonces, el avance de la tecnología ha permitido reducir, se puede decir, los sistemas de control y es lo que hemos logrado avanzar en el laboratorio. Es decir, nosotros ya dominamos esta parte de la tecnología que nos permite pues desarrollar el software y controlar las articulaciones. Entonces, con eso ya podemos, además estos procesadores son sumamente potentes y podemos implementar sistemas de control, cualquier tipo de sistema de control que podamos diseñar para cualquier mecanismo. En realidad, esto se puede aplicar para cualquier mecanismo o máquina. Entonces, un ejemplo de lo que se encuentra en el mercado es, por ejemplo, este es un controlador, no sé cuál es la marca, pero por ejemplo existen controladores Maxon de posición porque se necesita controlar posición. El costo de cada uno aproximadamente en Europa o en Estados Unidos cuesta $700. Entonces, la manera de obtener y darle mayor valor agregado es nosotros implementar ese tipo de controladores que lo hacemos directamente en el DCP con la fase de potencia. Lógicamente, en esta caja de control necesitamos seguramente un financiamiento más para mejorar la presentación y podemos pues tener, digamos, cajas de control para todas las articulaciones con mejor presentación. Pero hemos avanzado en el desarrollo de la tecnología. Aquí tenemos, digamos, un diseño de la propuesta que nosotros manejamos, cómo se presenta en bloques todo el sistema de control de brazos robóticos
o de robots en general, ¿no? Entonces, tenemos por la parte inferior las articulaciones, que pueden ser, pues, digamos, varias, dependiendo de la configuración del robot, incluso no solo para brazos robóticos, sino también para robots móviles y robots aéreos. En las articulaciones generalmente existen, no generalmente, siempre se utilizan motores eléctricos en nuestro caso. Entonces, luego tenemos una capa de control de articulaciones. Este control de articulaciones está implementado en el controlador digital de señales, en el DCP. Entonces aquí tenemos en estos DCPs, en este caso si son 6 articulaciones o 5, se usan 3 DCPs conectados entre ellos como un sistema multiprocesador. Entonces, y luego tenemos algo que se resuelve siempre para el control de robots en todos los tipos de robots, ya sea brazos, robots móviles o aéreos, el problema inverso. El problema inverso trata de convertir el sistema de coordenadas que para nosotros como persona es fácil ubicarnos, es decir, un sistema de coordenadas cartesiano, vamos a decir en dimensiones X y Z. Nosotros podemos ubicarnos como personas fácilmente en esto y lo usamos, pero para que el robot alcance esa posición necesitamos que cada articulación gire o se mueva en un valor adecuado para que logre eso. Y de eso se trata el problema cinemático inverso. Partiendo desde las coordenadas cartesianas, llegar a las coordenadas generalizadas de ángulos de giro de cada una de las articulaciones. Y en la parte superior, en la capa superior, está la planificación de trayectoria, que se trata justamente de tener una capa que decida cómo se mueve el robot para hacer tal o cual tarea. Entonces, clásicamente, desde hace mucho tiempo, se hace esta parte de planificación de trayectoria de manera matemática, es decir, con un software que me diga cómo debe moverse para hacer tareas repetitivas. Y lógicamente en la actualidad va avanzando hacia el uso de nuevas tecnologías como inteligencia artificial con visión artificial. De tal manera que el robot pueda, usando sensores como la visión artificial, tomar decisiones de manera autónoma, de acuerdo a lo que puede observar, de acuerdo a lo que puede detectar, tomar decisiones de manera autónoma, que es lo que necesitamos. Es decir, en la actualidad los robots resuelven muy bien tareas repetitivas preprogramadas, pero cuando se necesita que tome decisiones con tareas más complejas que hacen las personas en las líneas de producción, entonces en ese momento ya no puede actuar el robot porque simplemente hace tareas muy, digamos, repetitivas y preprogramadas. Entonces, también hemos avanzado en toda esta parte. En la parte superior hemos usado computadoras personales y para la visión, pues con cámaras, con 2 cámaras, más o menos el concepto de 2 cámaras es porque con 2 ojos podemos ver la profundidad, es lo que necesitamos. Entonces, por eso usamos 2 cámaras. El uso de computadoras en las máquinas industriales no es de ahora, sino esto se usa desde hace mucho tiempo, porque al final, si nosotros como tecnología calculamos cuánto cuesta una computadora, pues realmente el costo de la computadora es bastante bajo por la producción masiva que existe a nivel mundial, es decir, no es una tarjeta propia específica. Entonces, se puede poner dentro de la máquina la parte de la computadora que permita hacer estos cálculos y facilita la integración de las soluciones. Entonces, en este aspecto, en la parte de control, nosotros en el laboratorio hemos avanzado en la parte de control de articulaciones, lo hacemos, programación del DCP, el sistema multiprocesador lo hacemos, la parte de visión artificial se ha avanzado un poco, dando cámaras y la computadora y tenemos el software. Es decir, hemos avanzado como laboratorio en este aspecto, vamos a decir, de la integración y el desarrollo de diversos sistemas de control en los diversos niveles. La diferencia en la parte mecánica es que todavía
no hemos avanzado y es uno de los objetivos que tenemos pues en estos últimos años. Entonces, para programar la computadora usamos lenguajes de uso común. ¿Por qué razón? Porque son pues de menos costo, ¿no? Es decir, si nosotros usamos algún paquete que nos ayude a procesar imágenes, que nos ayude a hacer tal o cual algoritmo de control, etcétera, que venga implementado, primero perdemos, se puede decir, la velocidad de la computadora porque lógicamente esos paquetes recargan, y segundo, el costo. Es decir, usar un paquete desarrollado específicamente para esto tiene mucho costo, y nosotros trabajamos en el desarrollo de lo mismo, pero con lenguajes de programación comunes que son, pues, digamos, herramientas que tienen mucho menor costo, pero debemos darle mayor valor agregado desarrollando estos algoritmos. Entonces hacemos, en este caso, por ejemplo, se programó en C# para Windows, ¿no? También trabajamos en aplicaciones para Linux, que en ese caso, pues el costo se disminuye un poco más. Para programar el DCP usamos también el Code Composer con un compilador de C. Entonces también lo usamos ya en el laboratorio como herramienta. Entonces, el trabajo esta actualización se hizo de este robot, que es un robot Mitsubishi, usado para hacer pruebas en laboratorios académicos, y tiene 5 grados de libertad, ¿no? Entonces, al final nosotros, nuestra implementación, tenemos el robot, es un robot que existía, sacamos todo la parte electrónica y solo dejamos la parte mecánica con los actuadores, que son motores de corriente continua, y los sensores, que son encoders en cada una de las articulaciones. Entonces, aquí conectamos el robot con la caja de control. La caja de control conectamos con la PC, y este es digamos, un trabajo sobre visión artificial, que utilizamos 2 cámaras para posicionar el brazo robótico. Lo interesante de este trabajo es que usamos cámaras de bajo costo, que están instaladas, como podemos ver en las imágenes, una lateral y otra arriba. Sí, lógicamente, no lo tenemos instalado como los ojos de las personas. Esto, digamos, lo hicimos un poco diferente, más alejado de los ojos, uno arriba y otro abajo. Nos permite procesar más fácilmente las imágenes. Y cámaras de bajo costo que no, o sea, hicimos un algoritmo que no requiere parámetros de la cámara, sino usamos las mismas imágenes para calibrar la cámara y luego hacer una acción. Entonces, también una de las características de nuestro trabajo es que estamos empeñados en desarrollar brazos robóticos que hagan actividades humanas, como ordenar objetos o separar ciertos objetos. Y estos objetos en realidad pues no requieren, vamos a decir, una alta precisión en el posicionamiento, sino más bien requiere una habilidad de poder identificar los objetos y agarrar y poder ordenar en las posiciones necesarias, sin tener que programar mucho. Ese es el otro aspecto, que tiene que ser, digamos, de una manera intuitiva, debe hacerlo. Entonces, no es necesario tanta precisión como, por ejemplo, para soldar, pero sí es necesario una manera más intuitiva para alcanzar un objeto y tomarlo y ponerlo en otra. Entonces, justamente esas actividades nos permite hacer la visión artificial, y luego con redes neuronales artificiales. Entonces, aquí tenemos las fases que usamos para realizar este trabajo. Entonces, capturamos imágenes, las preprocesamos, segmentamos las muestras, calibramos. Esta es la parte de calibración del sistema, la parte superior. Y la parte inferior es ya cómo opera. Captamos las imágenes, preprocesamos, segmentamos el punto de referencia hacia donde queremos llegar, calculamos las coordenadas X, Y, Z con un algoritmo matemático, calculamos la dinámica inversa, es decir, perdón, este sería la cinemática inversa, aquí hay un errorcito, y luego ya enviamos a los DCPs para que se realice ya el control de las articulaciones. Entonces,
desarrollamos estas actividades, vamos a decir, a través de este diagrama hacemos todas estas actividades. Lo interesante del trabajo es que para todo esto lo hicimos y lo desarrollamos en lenguajes de programación. No usamos paquetes para preprocesar, no usamos paquetes para segmentar, etcétera, etcétera. Lo hicimos en algoritmos propios utilizando o desarrollando ciertas propuestas para Ingeniero hacer Borja, estos trabajos. Dígame. le falta 5 minutos. Ya, perfecto. Ahorita estamos concluyendo. Entonces aquí podemos mostrar algunos funcionamientos, se puede decir captura de imágenes, y esta es la interfase que se ha desarrollado. Aquí ya vemos procesamiento de las imágenes de 2 colores para lograr identificar el punto de referencia. Aquí tenemos otras vistas en donde nosotros podemos ver objetos elevados para ver si funciona el algoritmo. Y aquí ya tenemos, se puede decir, una muestra de 2 posiciones cuando logramos alcanzar el objeto, cuando funciona el robot. Entonces, básicamente eso es lo que les quería mostrar en el trabajo que hemos desarrollado a lo largo de estos años en el laboratorio. Y nos vamos a centrar en el avance, en el desarrollo de la parte mecánica para hacer el robot completo. Ya tenemos la parte de control, ahora nos falta complementar con la parte mecánica para tener un robot completo y luego ya pensaremos en, vamos a decir, desarrollar ya la tecnología para ponerlo en el mercado con nuevos financiamientos. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, ingeniero Mario Borja. Si hubiera entonces preguntas rápidamente. Buenas noches, ¿me escuchan? Disculpe la intromisión. Sí, dígame. Mi nombre es Nelson Yalta, soy doctor de ingeniería egresado de Waseda, Japón. Muy buenas noches. Quería preguntar acerca de el procesamiento, la capacidad de procesamiento que tiene el DSP y si ustedes están utilizando GPU. Allá. No, el DSP, digamos que es una herramienta específica para sistemas de control. Es una tecnología RIS, lo que hace pues que se logre, digamos, operar operaciones de multiplicación y división en un ciclo de máquina. Este DCP que tenemos, que lo usamos en este proyecto, es de 150 MIPS, es decir, realiza 150 millones de instrucciones por segundo, lo que es suficiente para implementar complejos algoritmos de control. Entonces, en la industria, los algoritmos más complejos de control son para motores trifásicos, porque tenemos que hacer control vectorial y cosas de ese tipo, y dependiendo de lo que se agregue, pueden ser, bueno, son sistemas no lineales, pero de todas formas la velocidad de cálculo responde para hacer este tipo de control, que sería lo más complejo en el caso de usar motores BLAST. Entonces, esa es la velocidad, pero existe una nueva versión que estamos empezando a usar que ya es con 2 núcleos, y este llega a 250 MIPS, o sea, con 2 núcleos tiene mucho más memoria y hasta ahora, digamos, ha resuelto tranquilamente este problema. Existe, digamos, un trabajo adicional que estamos haciendo usando para hacer deep learning. Hemos usado GPUs, pero con el objetivo de desarrollar la parte de deep learning. Y también no hemos avanzado mucho, con mucha profundidad en la parte de visión artificial y el aspecto de velocidad en el cálculo. Eso nos falta realmente. Seguramente en el futuro tal vez lleguemos a usarlo. No, porque lo curioso es que en el laboratorio donde estudiaba prácticamente han hecho algo similar. Bueno, una egresada actualmente hace la misma investigación, sin embargo, la parte de procesamiento de la posición de motor, del modelamiento ¿cómo se llama? Y el cálculo por visión artificial utilizando aprendizaje profundo,
todo es procesado en una sola computadora. En este caso, todo este mismo procesamiento podría ser transpuesto hacia un equipo que, bueno, que acá al menos es muy común, que son justamente los dispositivos por NVIDIA, y son, conforme lo que tengo entendido, sería mucho más barato lo que esté, con el cual usted está trabajando, que son esos dispositivos tipo DSP, modelos RISC, que usan RISC. Sí, En comparación, estos equipos están costando aproximadamente entre 200 300 dólares, creo. Tienen la capacidad de una computadora, así que estamos hablando de mucha más capacidad, y con la posibilidad de hacer procesamiento de aprendizaje profundo, sin mencionar que creo que estos mismos equipos han sido utilizados por automóviles Tesla, al principio me acuerdo, pero actualmente ya han sido trasladados. O sea, el proyecto es interesante, pero como que en cuestión de lo que es aprendizaje profundo, aún se siente un poco muy atrasado, y en la parte de control mucho más todavía. o sea, justamente aquí los DCPs usamos para la parte de control local de articulación, que vienen con todo lo necesario para eso. Y para hacer aprendizaje profundo, sí, lógicamente en este caso usamos una computadora, y la opción para tener, digamos, mayor eficiencia sería la opción que usted propone, que sería, digamos, un paso adicional que tenemos que realizar en el laboratorio hacia adelante, de acuerdo a los fondos que podamos conseguir acá, pues en el Perú, digamos, hay un poco de restricción de fondos. Entonces, por ahora lo tenemos hecho en PC, la parte de visión artificial. Los DCP se usan para control de articulaciones, pero por ejemplo ahora hay tarjetas de control de DCPs que cuestan $33. Y entonces eso lógicamente, esta que tenemos acá cuesta $100 cada una, las otras cuestan 33 y son más potentes. Entonces, para el control de articulaciones tendríamos un costo de $100 para las 6 articulaciones. Entonces, por ese lado está separado, se puede decir, la parte de control de articulaciones con la parte de visión artificial. Y yo creo que sí debemos dar el paso, y gracias por su recomendación, para usar este equipo para hacer, pues, justamente aprendizaje profundo. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguna otra última pregunta?